líneas celulares, algunos tejidos, de repente seres humanos que están participando en un estudio, o sea, sujetos humanos, o de repente estamos haciendo un estudio con ratas, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que colocar aquí todo lo que tiene que ver con materiales. Y los métodos tienen que ver pues con el diseño del estudio, tienen que ver con las medidas, tienen que ver con el análisis estadístico. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos que poner toda esa información. ¿Qué información debe tener la sección de materiales y métodos? ¿Qué información? Entonces, la información que se debe tener es el diseño del estudio, es el área de estudio. Cuando digo área me refiero dónde se está realizando la investigación. Por ejemplo, ¿no? Esta investigación se realizó en el Servicio de Trauma y Cirugía General del Hospital Regional Docente de Trujillo, un servicio que cuenta con 35 camas y que hospitaliza a pacientes de cirugía electiva y de cirugía de emergencia. O sea, ¿se dan cuenta? Entonces, a eso se refiere cuando uno dice área, ¿no? O de repente, si está haciendo un estudio epidemiológico, pues puede describir la localidad o la región, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir, se realizó un estudio en el distrito de, no sé, de La Esperanza, ¿no? Un distrito que tiene una población aproximada de tantos miles de personas y que está a nivel del mar y cosas, o sea, da detalles, ¿no? Y obviamente eso también tiene que ver con el tipo de estudio que esté realizando, ¿no? Porque si yo estoy realizando, por ejemplo, un estudio de dengue, obviamente me interesa algunos detalles geográficos, incluso incluyendo la temperatura del medio ambiente, etcétera, ¿no? Pero si uno está haciendo una investigación que tiene que ver con porque si, por ejemplo, la población, no sé, eh, tiene depresión, ¿no? Entonces, de repente no es tan relevante colocar datos geográficos, así que tiene que ver mucho con la pregunta, ¿no? A eso se refiere cuando uno dice área. Luego dice población y muestra, las definiciones operacionales, cómo se midió o se midieron las variables, los procedimientos, los aspectos éticos y el análisis de datos. Como ustedes pueden ver, toda esta es la información que debe tener la sección de materiales y métodos. ¿De acuerdo? De tal manera que ustedes siéntanse libres en hacer la redacción. Si bien es cierto, existe un esquema, pero no tienen que seguir pues el igualito, ¿no? Por ejemplo, yo a veces encuentro criterio de inclusión, pacientes, otra rayita, pacientes, otra rayita, pacientes. Oye, pero si yo puedo hacer una redacción continua, ¿no? Pacientes de ambos sexos, mayores de 18 años y menores de 65 años, que tengan tal cosa, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿acaso me exigen que yo coloque rayitas? No. O sea, pueden hacer ustedes un texto corrido. Entonces, también si gustan pueden hacerlo con rayitas y estar repitiendo, repitiendo, pero esto, lo importante es que esté la información. Eso es lo que uno busca, no la forma como lo colocamos. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere cuando hace uno la redacción. En relación a los diseños, ustedes saben pues que hay diseños descriptivos, analíticos. Los analíticos tenemos a los transversales, a los casos y controles, a las cohortes, tenemos estudios experimentales. El área de estudio, ya dijimos, ¿no? Depende del tipo de estudio, dónde se está realizando la investigación. Eh, eh, Obviamente también depende de la revista a la que uno va a enviar un artículo, por ejemplo. Hay revistas que te solicitan que seas detallista en relación a dónde se hizo el estudio. De repente hay otras que no. ¿Qué uno debe describir en el área de estudio? Ya dijimos, ¿no? Factores geográficos, climáticos, socioeconómicos, todo esto no es que tengan que colocar toda esta información, no, sino que uno tiene que elegir de todas ellas cuál es la más relevante para mi estudio. ¿De acuerdo? A eso se refiere. En relación a la población y a la muestra, pues uno tiene que dar detalles de cuál ha sido mi población de estudio,
cómo se calculó el tamaño de la muestra, si he utilizado una fórmula estadística o de repente he utilizado un estudio censal. Si es que estoy utilizando un tamaño de muestra de una población, tengo que explicar cómo hice la selección, es decir, qué técnica de muestreo estoy realizando, los criterios de inclusión, exclusión, ¿no? Eh, entonces, no olviden ustedes que debe brindarse la suficiente información sobre este método de muestreo, porque a veces uno dice, ¿no? Por cliché, coloca, se realizó un muestreo aleatorio simple. Y cuando comienzan a exponer, y uno le explica, ¿y cómo lo hiciste? Entonces, no saben qué decir. Entonces, no es cuestión de colocar por colocar. O sea, ustedes tienen que ser, chicos, ustedes son ya prácticamente médicos, ya están a puerta de salir y de irse al internado. Entonces tienen que ser pues estudiantes o internos o residentes o asistentes que sepan dar la información correcta y que sepan cómo hacerlo a nuestros residentes, por ejemplo, la doctora Eloísa es cirujano, yo también soy cirujano, y nosotros le explicamos y les enseñamos a nuestros residentes de cirugía cómo hacer un reporte operatorio. Entonces se le enseña, se le va diciendo, mira, tú tienes que colocar en el reporte desde que comienzas, cuando el paciente, antes de la incisión, tú tienes que explicar cómo has lavado, qué tiempo estás utilizando para el lavado, con qué estás lavando, cómo vas a hacer la incisión, etcétera, todos los pasos y uno tiene que colocar en la historia. ¿No, doctora Eloísa? Así es, ¿no? Así, efectivamente, doctor. Todo Claro. bien minucioso, paso a paso. Así es, eso es lo que les enseñó. A nosotros nos enseñaron así, nuestros maestros, y nosotros también enseñamos a nuestros residentes, ¿no? Y entonces, más o menos esa es la idea, ¿no? Entonces, no es cuestión de que coloques, sería, imagínese, absurdo que un residente coloque algún nombre de alguna técnica quirúrgica y él no sepa explicar qué significa esa técnica, por ejemplo, no se la esté colocando por colocar. No, no, lo sacamos de la residencia. Entonces, igual pasa con esto. Si ustedes colocan información, tienen que saber qué están colocando, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, eso es importante. Luego, tiene que ver las definiciones, ¿no? Eh, las definiciones son importantes cuando las variables, por ejemplo, no tienen una definición estándar. Entonces hay variables que sí tienen definiciones muy claras, pero hay otras que no, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que me definan síndrome metabólico, probablemente lo van a hacer, pero de repente alguien me dice, doctor, pero el síndrome metabólico tiene diferentes definiciones según las organizaciones o asociaciones o sociedades científicas, ¿no? Por ejemplo, hay una definición que utiliza la Organización Mundial de la Salud, hay otra definición que utiliza la American Heart Association, hay otra definición que utiliza la Federación Internacional de Diabetes. Entonces, ya, entonces lo que tengo que colocar es con cuál de estas definiciones yo he realizado mi investigación. Entonces uno puede colocar, ¿no? Para efectos de saber si una persona tenía o no síndrome metabólico, utilizamos las definiciones de la Organización Mundial de la Salud y ustedes pueden colocar cuáles son. ¿Se dan cuenta? O de repente otro dice, no, yo no he utilizado esa, he utilizado otra. Entonces coloquen, pues, ¿ya? A eso se refiere. No se olviden. Eh, los procedimientos, en caso de que un estudio sea experimental, uno tiene que ser más minucioso, más detallista que cuando uno realiza un estudio observacional, ¿no? Porque los estudios experimentales están sujetos a que otros investigadores puedan replicar. Entonces, no se olviden de eso, por favor. Obviamente, describir el proceso de cómo se midió la variable, especificar la validez de los métodos empleados, etcétera, ¿no? La parte ética, ¿no? El estudio fue revisado por un comité de ética o no. Ustedes saben de que ni bien ustedes
reciban su resolución de su proyecto aprobado, inmediatamente deben enviar al comité de ética para que lo evalúen y les puedan también otorgar otra resolución del comité de ética, ¿no? No se olviden esos detalles. El análisis de datos tiene que ver con las técnicas estadísticas que yo estoy utilizando para procesar mis datos. ¿Qué tipo de estadística descriptiva? ¿Estoy utilizando media con desviación estándar o estoy utilizando mediana con rango intercuartílico? Para comparar grupos, estoy utilizando t-Student o estoy utilizando chi cuadrado, etcétera. Entonces, todos esos detalles tengo que colocar. Y aparte de ello, ¿cuál es el software que estoy utilizando, ¿no? Estoy utilizando de repente Stata o estoy utilizando R o de repente SPSS o de repente otro. Entonces hay que colocarlo. Entonces todo eso se tiene que colocar, ¿ya? Por ejemplo, miren aquí, ¿no? Este es un artículo y ahí vamos a la parte de materiales y métodos, y ahí ustedes pueden, ¿no? Leer que dice que este es un estudio prospectivo, los pacientes quienes estuvieron con sospecha de apendicitis aguda y quienes fueron referidos al departamento de emergencia de un hospital urbano de cuidados terciarios, tal, 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 y todos los detalles, ¿se dan cuenta? Entonces, miren la parte ética, cómo lo están refiriendo, cómo se hace el protocolo del estudio, el análisis estadístico, miren cómo se redacta, ¿no? Se coloca información del programa, se habla acerca de datos cualitativos y cuantitativos y qué tipo de pruebas se está utilizando, ¿no? Entonces, todo eso se coloca, ¿ya? El diseño, aquí se está colocando el entorno donde se hizo el estudio. Por ejemplo, miren aquí, habla de que un estudio se realizó en el departamento de medicina de emergencia del Hospital San Maris de Seúl. Dice un hospital docente de 1.320 camas que atiende aproximadamente 60.000 pacientes anualmente. ¿Se dan cuenta entonces? ¿Qué es eso? ¿Qué parte o qué información es esa? Es la información del área de estudio, ¿no? Entonces, así ustedes tienen que brindar la información, ¿de acuerdo? Cómo se recogieron los datos, eh, que si es que de repente alguna variable que no se conoce fue definida adecuadamente, ¿no? ¿Cuáles son las variables de resultado? Y por acá el análisis estadístico y etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? De repente no quedó claro, pregunten, chicos. Me interesa que ustedes sepan qué es lo que van a colocar en este bloque de materiales y métodos cuando ustedes tengan que redactar su tesis y obviamente su artículo. ¿Alguien? ¿Nadie? Todo claro, doctor. Ujú. ¿Doctora Eloísa, algo que quiera compartir con los chicos? Eh, la exposición que ha hecho usted, doctor, está bastante detallada, precisa, ¿no? De todo lo que se debe de tener en cuenta al redactar esta importantísima parte de la investigación, ¿no? Que es cómo se Sí. ha realizado Así es. ¿no? La recolección de datos, todo, desde las variables, ¿no? Definirlas, etcétera, etcétera, todo Así debe es. estar preciso. Y como No, dice usted también, otra cosa importantísima es que dependiendo de esto, de la forma como la redactamos y cómo hemos llevado a cabo nuestra investigación, pueda ser esta replicada, ¿no? En otro hospital, en otro país, etcétera, etcétera. así es, correcto. Muy bien, así es. Como dice la doctora Eloísa, este, eh, eso es lo que tenemos nosotros que cuidar cuando hagamos la redacción. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tengo 37 estudiantes en el grupo, entonces voy a tomar asistencia. Un momento, por favor.